Vida Cristiana, clase 7, audio 1. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos para compartir esta hermosa materia, seguir compartiendo la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo en realidad, y todo lo que significa la verdadera vida cristiana em, según la Escritura, según la palabra de Dios, no según el pensamiento de alguien, eh, ni de ninguna religión, sino más bien lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la verdadera vida cristiana. Vimos en primer lugar principios para la vida cristiana, y cuando hablamos de principios hablamos de concepciones bíblicas, y ahí estuvimos viendo en las clases, en las primeras clases, concepciones bíblicas sobre lo que es la verdadera vida cristiana. Luego vimos el poder para la vida cristiana, y en esto nosotros nos centramos en el Espíritu Santo, que es el poder. Cuando hablamos de poder para la vida cristiana, hablamos de control. Ser llenos del Espíritu Santo. Y eso estuvimos viendo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en otro tema. Pero algo muy, muy importante con respecto al Espíritu Santo es lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. Y contristar es entristecer, ¿sí? Eso es cuando nosotros lo que hacemos es cohabitar al Espíritu Santo con nuestro pecado. Y es cuando justamente nos falta la confesión. De eso estuvimos hablando. Tomamos el ejemplo de David, el ejemplo de Jonás, perdón. Pero bueno, podemos contristar al Espíritu Santo. Es causar dolor contristar, esa es la idea en el original. Después aparece otro pasaje con respecto al Espíritu Santo, y es en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, que dice: no apaguéis el Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu. Y ese punto de apagar es como, por decirlo de una forma gráfica, es tapar la boca. Es un proceso que nosotros vamos decayendo. ¿No? Por eso hablamos tanto de la confesión, lo importante de practicar la confesión en nuestra vida como creyentes. Es lo que Dios quiere. Es que Dios quiere que, como todo padre, cuando cometemos un error, vayamos y le pidamos perdón, ¿sí? Ahora es impresionante porque pasan los años y uno empieza a conocer más de la Biblia, y uno piensa que ya confesar es algo que no es tan necesario. Cuando la palabra de Dios acá nos enseña lo importante que es confesar. Confesar unos a otros, inclusive cuando tenemos problema con algún hermano, como también hablamos del rencor y de la raíz de amargura. Entre tantos consejos que el apóstol Pablo les da a los tesalonicenses, les dice: estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahí dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y si ustedes ven, no habla del Espíritu del hombre. Está puesto con mayúscula en nuestras traducciones porque significa el Espíritu de Dios. Y es que Él no puede obrar si nosotros no tenemos una vida de confesión. Es un proceso hacia abajo, ¿sí? No es que nos estancamos por no confesar, sino que el pecado siempre trae otro pecado cuando no es confesado, ¿sí? Dijimos que confesar es decir lo mismo que Dios dice en cuanto al pecado.
Entonces ahí el apóstol Pablo dice: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Consejos que el apóstol Pablo le está dando a los tesalonicenses. Y eso que, si hablamos de tesalonicenses, hablamos de una iglesia ejemplar. Sin embargo, él marca esta verdad, este principio, esta realidad de que Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, pero que nosotros podemos llegar a apagar, a tapar la boca. Y muchas veces es nuestro pecado que nos engaña, nuestro corazón que nos engaña, y nosotros vamos decayendo en un pozo tan pero tan profundo que ya el Espíritu Santo no puede hablar a nuestra vida y no nos puede llamar la atención, porque nosotros hemos vivido una vida que realmente no tiene nada que ver con la cristiana y hemos dejado de lado la vida de confesión. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Aún en él? O sea, viene hablando de ser justificados, capítulo 5. Justificados pues por la fe, dice el versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora habla de la justificación y habla de lo maravilloso que es tener a Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ahí estábamos nosotros. ¿Sí? Y la idea en el capítulo 6 es la idea de decirnos que no tenemos que vivir de una forma que apaguemos el obrar del Espíritu Santo. Que estemos viviendo una época o un tiempo de gracia, del favor de Dios. Esto significa que no nos cae el juicio directamente de Dios como sucedía en el Antiguo Testamento en el tiempo de la ley, con su pueblo que caían muertos por los pecados que cometían. En este tiempo Dios nos da la oportunidad porque Cristo fue el que cayó muerto, murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces en este tiempo nos da la oportunidad de tener vidas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué pues diremos? Dice el capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros podemos disponer de la gracia de Dios a través de la confesión. Gracia es favor, porque somos sus hijos y Él nos mira a través de la sangre derramada de su único Hijo, de Jesucristo, que pagó la deuda de nuestro pecado. Entonces ahora nosotros podemos ir a Él y confesar. ¿Cómo has llegado hasta este punto, querida hermana, querido hermano? ¿Cómo hemos llegado? ¿Has tenido esa vida, ese tiempo de confesión? A la noche, a la mañana, has confesado inmediatamente y te has apartado, como dice Proverbios 28:13. Tu espíritu sientes en tu corazón o sabes con convicción que cada vez que abrís la Biblia, Él te está hablando, Dios te está hablando, o el Espíritu Santo está amordazado en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Bueno, no apaguéis el Espíritu Santo. Recuerden, en Hechos capítulo 5, una pareja cayó muerta por mentirle al Espíritu Santo. El juicio de Dios cayó ahí.
Recuerden, el libro de los Hechos no es para sacar doctrina, pero sí para tomar el ejemplo de que al Espíritu de Dios no podemos mentirle porque lo entristecemos o lo apagamos.